Estaba en el garaje, absorto en el rítmico vaivén de la lija sobre las patas de una vieja mecedora de castaño, cuando mi teléfono vibró con insistencia sobre el banco de trabajo, entre virutas y herramientas. Era una tarde de jueves a finales de noviembre, uno de esos días grises y húmedos que se instalan sobre las Rías Baixas como una manta de lana empapada, borrando la línea del horizonte sobre el mar. Llevaba horas refugiado allí, tachando tareas de una lista de pequeñas reparaciones domésticas que venía posponiendo desde que el calor del verano nos abandonó. Me sacudí el serrín de las manos con un trapo viejo y alcancé el aparato, esperando encontrar un recordatorio del dentista o, con suerte, un mensaje de mi amigo Gerardo confirmando nuestra salida de pesca del sábado si el tiempo nos daba tregua. En su lugar, la pantalla mostraba un mensaje de mi nuera, Elena. Eran solo 3 líneas, pero cargadas de esa eficiencia directa que la caracteriza. Hola, Lucas. Espero que estés bien. ¿Puedes revisar tu correo cuando tengas un momento? Te envié algo importante sobre las fiestas. Gracias, Elena. Sentí un nudo inmediato en el estómago. Nadie envía un correo electrónico formal para organizar las Navidades a menos que lo que tenga que decir sea difícil de digerir. Solté la lija, entré en la casa sintiendo el frío de mis propios huesos, me serví un vaso de agua para ganar tiempo y me senté a la mesa de la cocina frente al portátil. El asunto del mensaje era aséptico. Planes de Navidad. Quería avisarte con tiempo. Lo abrí con los dedos todavía entumecidos y leí despacio cada palabra. Hola, Lucas. Espero que no estés pasando mucho frío por allí arriba. Carlos y yo hemos estado hablando con mi padre, Ramón, y como él vuela desde Bilbao para quedarse toda la semana, hemos decidido pasar el día de Navidad solo nosotros 4, el núcleo familiar inmediato. Será mucho jaleo con las rutinas de los niños y todo eso, y queremos que sea algo tranquilo y acogedor. Estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos has dado, especialmente con los gastos de la terapia de Hugo. Habíamos pensado que quizás podrías pasarte el 27 o el 28 para vernos. Nos encantaría. Con cariño, Elena. Releí el texto 3 veces, deteniéndome en esa expresión. Núcleo familiar inmediato. Como si yo, de repente, hubiera pasado a ser un satélite lejano, una pieza prescindible en el engranaje de su hogar. Como si los 2 años que llevaba cubriendo religiosamente el coste de la logopedia y la terapia ocupacional de mi nieto Hugo, una inversión que ya rozaba los 35.000 euros, no me hubieran comprado, al menos, un rincón en su mesa. Me dolió pensar en los sábados de lluvia conduciendo casi 1 hora por carreteras secundarias para llevar a Hugo y a la pequeña Lucía al acuario o a la piscina, solo para que sus padres tuvieran un respiro. Al parecer, yo era una opción excelente para los días de logística y esfuerzo, pero un inconveniente estético cuando alguien más importante ocupaba la silla principal. Cerré la tapa del portátil y me quedé mirando el jardín a través del cristal empañado. El abedul que Carmen, mi difunta esposa, había plantado con tanta ilusión el año que nació Carlos, se alzaba ahora desnudo, con su corteza blanca brillando bajo la luz mortecina del atardecer. Ella se había ido hacía 3 años por culpa de un cáncer de páncreas que no nos dio tiempo ni a despedirnos. Desde entonces, mi vida consistía en llenar los huecos del silencio con serrín, viajes de fin de semana y el empeño casi desesperado de seguir sintiéndome útil para los míos. Carmen habría sabido gestionar esto. No habrían pasado ni 60 minutos antes de que llamara a Carlos para poner los puntos sobre las íes con esa mezcla suya de ternura y autoridad que nadie podía ignorar. Yo, en cambio, nunca tuve ese peso sobre él. Carlos es un buen hombre, mi hijo, pero tiene la debilidad de los juncos. Se dobla siempre hacia el lado que empuja con más fuerza. Y en los últimos 4 años, quien ha soplado como un vendaval en su casa ha sido Ramón. Para entender cómo hemos llegado a este punto de exclusión, hay que conocer la dinámica que se instaló desde el principio. Cuando Carlos se casó con Elena hace 7 años, yo estaba encantado.
Ella era una mujer brillante, una jefa de proyectos en una constructora que manejaba su vida personal con la misma precisión que una obra de ingeniería. Aunque su rigidez a veces levantaba un muro invisible entre nosotros, yo respetaba su capacidad de mando. Pero su padre, Ramón Ortiz, era harina de otro costal. Era un corredor de seguros jubilado de Bilbao, uno de esos hombres que han prosperado a base de codos y necesitan que el mundo entero valide su éxito. Aparecía por aquí en un coche que valía más que los cimientos de mi casa, llenando el aire de arrogancia. Tenía dogmas inamovibles sobre la crianza, la economía y hasta el fútbol básicamente, sobre cualquier cosa que implicara cómo debía funcionar la familia de su hija. No era un villano de película, sino algo más sutil. Ofrecía juicios disfrazados de consejos y ejercía el control bajo la máscara de la generosidad. Jamás olvidaré la víspera de la boda. Ramón me acorraló junto a la barra, me puso una mano pesada y paternalista sobre el hombro y, con un tono que no admitía réplica, sentenció. Lucas, solo quiero decirte que yo me voy a encargar de cuidar muy bien de estos dos. No tienes de qué preocuparte. Yo forcé una sonrisa y le di las gracias, pero sus palabras se quedaron grabadas en mi memoria como una advertencia. No era una promesa de colaboración familiar. Era una ocupación de territorio. Me estaba ordenando, con una elegancia cruel, que diera un paso atrás. Y ahora, con este correo de Elena, finalmente lo habían conseguido. Cuando llegaron los nietos, primero Hugo y, 2 años después, la pequeña Lucía, decidí volcarme por completo. Quería ser un abuelo presente, de esos que dejan huella. Aparecía siempre que me necesitaban. Era fiable como un reloj suizo. Nunca cancelaba una visita, jamás llegaba con las manos vacías y, sobre todo, nunca permití que Carlos y Elena se sintieran culpables por pedirme ayuda, por tarde o inoportuna que fuera la hora. Las cosas se complicaron cuando a Hugo le diagnosticaron, a los 4 años, un retraso madurativo en el habla y varios desafíos de procesamiento sensorial. Los costes de los especialistas les golpearon donde más duele. En la estabilidad del día a día. Tenían una hipoteca considerable en Vigo, Elena había tenido que reducir su jornada para cuadrar las recogidas del colegio y las terapias, y los ingresos de Carlos como electricista, aunque constantes, no daban para cubrir sesiones que rondaban los 400 euros semanales. Quiero dejar algo claro. Ellos no me pidieron dinero. Nunca lo hicieron directamente. Fue Carlos quien, una tarde de lluvia mientras tomábamos un café, mencionó con la mirada baja que estaban sopesando reducir las sesiones de Hugo de 3 a 1 sola por semana. No buscaba un cheque, simplemente me lo contaba como un hijo se desahoga con su padre para no cargar con el peso de la angustia a solas. No lo dudé ni un segundo. Al día siguiente, llamé a la clínica de logopedia y vinculé la facturación directamente a mi cuenta corriente. 3 sesiones por semana, semana tras semana, durante 2 años ininterrumpidos. Hugo tenía 6 años cuando empezamos este camino, ahora tiene 8 y su progreso ha sido milagroso. Aunque todavía tiene días grises, ha empezado a devorar libros por capítulos y ha hecho sus primeros amigos de verdad en el recreo. El punto de inflexión fue la primavera pasada. Se plantó delante de toda su clase y dio una charla de 4 minutos sobre el funcionamiento de los volcanes. Yo estaba sentado al fondo del aula, escondido, y lloré con una intensidad que no conocía desde el funeral de Carmen. Aquello era lo que mi dinero había comprado. No un estatus ni un apellido, sino el derecho de un niño a encontrar su propia voz. Y ahora, resulta que esa voz no tiene sitio en la mesa de Navidad. Me quedé petrificado frente a la mesa de la cocina mucho tiempo después de cerrar el correo de Elena. Mi primer impulso fue llamar a Carlos y soltarle todo lo que pensaba, pero la vida me ha enseñado que las reacciones viscerales suelen ser incendios difíciles de apagar. Así que me levanté, regresé al refugio del garaje y seguí lijando con una determinación mecánica.
He descubierto que, cuando la vida te trata de forma injusta, mantener las manos ocupadas es la mejor manera de que la mente no se descarrile. Esa misma noche, con una frialdad que me sorprendió a mí mismo, abrí mis archivos digitales y empecé a recopilar pruebas de mi existencia en sus vidas. Movimientos bancarios con cada transferencia a la clínica, recibos de regalos, las botas de montaña de marca que le compré a Hugo el mes pasado porque Carlos mencionó de pasada que las viejas le hacían daño. Guardé también los correos de agradecimiento de Elena tras cada informe de progreso y aquel mensaje de WhatsApp de Carlos de hace 6 meses. Papá, no sé qué haríamos sin ti. De verdad. Añadí fotos de nuestras mañanas de sábado. Hugo maravillado con una estrella de mar en el acuario, Lucía babeando dormida sobre mi hombro en el tren, ambos tambaleándose sin ruedines en mi jardín. Etiqueté la carpeta simplemente como registro. No sabía qué iba a hacer con ella, pero necesitaba los hechos ordenados antes de que las emociones los emborronaran. A la mañana siguiente cometí el error, o el acierto, de cotillear el perfil de Facebook de Elena. Había publicado una captura de pantalla confirmando una reserva en un resort de lujo en Baqueira Beret. 5 noches en una cabaña de madera con jacuzzi y menú degustación para la semana entre Navidad y Año Nuevo. Según la web del hotel, el capricho no bajaba de los 5.500 euros. El pie de foto rezaba: a los niños les va a encantar. Sintiéndome muy agradecida por la familia. Releí esa frase. Agradecida por la familia. El próximo bloque de 8 semanas de terapia de Hugo me lo facturaban en enero. Eran 3.200 euros. No soy un hombre que actúe por despecho. Fui profesor de historia durante más de 3 décadas y en un instituto aprendes que la paciencia es una herramienta de supervivencia. Aprendes a leer el ambiente de una clase y sabes que el que más grita rara vez es el que tiene la razón. No envié una respuesta incendiaria. Salí a pasear con el perro por la orilla de la playa, dejando que el salitre me aclarara las ideas sobre qué tipo de abuelo quería ser. Al volver, escribí mi respuesta. Hola, Elena. Gracias por la información sobre la Navidad. Entiendo que la visita de Ramón es una prioridad y que buscáis un día manejable. No obstante, necesito aclarar un punto logístico. He visto vuestros planes para Baqueira y me alegra que los niños vayan a disfrutar de ese viaje. Solo quiero confirmar que estamos alineados respecto a la factura de la terapia de Hugo de enero, que me llegará a principios de mes. Me gustaría ser previsor con los gastos del próximo trimestre. ¿Podríamos sacar un hueco para una llamada rápida esta semana? Gracias, Lucas. Lo revisé 4 veces. Era aséptico. Exponía hechos. No acusaba, solo preguntaba. Le di a enviar y el silencio duró 3 horas exactas. Entonces, sonó el teléfono. Era Carlos, con esa voz tensa de cuando se siente acorralado por la vergüenza. Papá, me acaba de llamar Elena. Dice que tu correo le ha parecido un poco pasivo-agresivo. He hecho una pregunta legítima, Carlos, respondí con calma. Eso no es agresividad, es comunicación básica. Pues está muy disgustada. Me lo imagino. Yo también lo estoy. Se hizo un silencio pesado. Papá, lo de Baqueira es un regalo de Ramón. No es dinero nuestro, él ha querido invitarnos. No afecta en nada al presupuesto de la terapia de Hugo. Entiendo el matiz, dije yo, pero intenta verlo desde mi perspectiva. Ramón paga vuestras vacaciones de lujo y, esa misma semana, recibo un correo diciendo que no pise vuestra casa por Navidad porque él está allí. Mientras tanto, yo sigo siendo el que paga las facturas médicas de tu hijo cada mes. No era nuestra intención que te sintieras así, balbuceó Carlos. ¿Y cuál era exactamente la intención? Es que Ramón. Bueno, él vive en Bilbao y casi no ve a los niños. Quería que el día fuera algo especial, solo para ellos. Ramón vive en Bilbao,
corté yo. Yo vivo a 40 minutos. Llevo a Hugo a sus sesiones de los sábados mientras vosotros trabajáis. Soy el que está en las trincheras. Y sin embargo, soy a quien le piden que venga el día 27 como si fuera una visita de cortesía. Papá, por favor. Carlos, te quiero. Adoro a Elena y a mis nietos más de lo que puedo expresar, pero tienes que escucharme bien. No voy a seguir siendo el soporte financiero y emocional de esta familia mientras se me trata como a un invitado de segunda. Eso no es una relación familiar, es un contrato de servicios. Escuché su suspiro de derrota al otro lado de la línea. ¿Qué quieres que haga? Quiero que reflexiones sobre lo que te acabo de decir. Que lo pienses de verdad. Y después, quiero que nos sentemos los tres, tú, Elena y yo, a hablar cara a cara. Nada de correos ni llamadas. Y si Ramón es quien dicta las normas en vuestra casa, entonces que se siente él también. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que se había cortado la comunicación. Hablaré con Elena, dijo finalmente. Gracias, hijo. Espero vuestra noticia. Pasé los siguientes días sumido en una especie de espera silenciosa, de esas que pesan en el aire de la casa. Ni una palabra de Carlos ni de Elena. Ningún reconocimiento de mi mensaje, ninguna oferta para vernos, nada de nada. Me limité a mis rutinas. Pasear al perro por la costa, avanzar en la mecedora de castaño y leer hasta tarde. Pensé mucho en mi padre, un hombre de pocas palabras pero de memoria larga y un sentido muy estricto de la dignidad. Él solía decirme: tú enseñas a la gente cómo debe tratarte, Lucas. Cada vez que tragas con algo injusto sin decir nada, les estás dando permiso para repetirlo. Yo había pasado décadas siendo un alumno rebelde ante esa lección, prefiriendo la paz del silencio al conflicto de la verdad. El 12 de diciembre, finalmente, llegó un correo de Elena. Era informal, casi alegre, como si nuestro último intercambio nunca hubiera existido. Hola, Lucas. Solo un recordatorio. El bloque de sesiones de logopedia de enero para Hugo empieza el día 6. En la clínica me han dicho que te pasarán la factura directamente, como siempre. Lo está haciendo genial. Su profesora nos ha contado que la semana pasada leyó en voz alta en clase por iniciativa propia. Estamos orgullosísimos. Espero que estés pasando un buen mes. Al leerlo, sentí una claridad gélida asentarse en mi pecho. No era rabia, era lucidez. Ella no pensaba afrontar el problema. Iba a actuar como si nada hubiera pasado, enviándome una actualización enternecedora sobre el niño para que el dinero fluyera a tiempo mientras yo me preparaba para pasar la Navidad en soledad. Abrí mi carpeta de registro, archivé el correo y pulsé responder. Hola, Elena. Gracias por las noticias de Hugo, me llena de orgullo saberlo de su lectura. Sin embargo, quiero retomar nuestra conversación pendiente. No he tenido noticias sobre la reunión y es vital que hablemos antes de que termine el mes. Necesito que tengamos una charla honesta sobre cómo vamos a gestionar nuestra relación familiar y el apoyo a las terapias de ahora en adelante. Decime cuando os viene bien. Lucas. Esta vez, la reacción fue inmediata. En menos de una hora, Carlos estaba al teléfono. Papá, ¿a qué te refieres con eso de ahora en adelante? ¿Me estás diciendo que vas a dejar de pagar el tratamiento de Hugo? Estoy diciendo que quiero que hablemos antes de tomar cualquier decisión, Carlos. Eso es todo. Él necesita esas sesiones, papá. Sabes perfectamente por lo que ha pasado el niño. Lo sé mejor que nadie, respondí con calma. He estado en cada paso del camino. Precisamente de eso es de lo que quiero hablar. Tras un silencio tenso, Carlos cedió. Vale. ¿Cuándo? Este sábado. En mi casa. A las 3. Vosotros dos y, si Ramón sigue por aquí, que venga también.
Ramón se va el 22. Vaciló Carlos. Entonces el 21 nos viene perfecto. Traedlo. El sábado 21, a las 3:10, su coche entró en mi camino. Carlos bajó con ojeras de cansancio. Elena, con una expresión defensiva, casi marcial. Detrás de ellos apareció Ramón. Un hombre corpulento, de hombros anchos y esa autoridad natural de quien está acostumbrado a ser el sol alrededor del cual orbitan los demás. Yo había preparado la mesa de la cocina con 4 sillas y una puesta en escena sencilla pero contundente. Mi carpeta de documentos, un resumen impreso para cada uno y 4 tazas de café humeante. No quería que pareciera una junta de accionistas, sino lo que era. Una conversación de familia que llegaba con años de retraso. Gracias por venir, dije cuando entraron. Sentaos, por favor. Ramón echó un vistazo a la estancia con una leve sonrisa de suficiencia, como si la situación le resultara pintoresca. Esperé a que todos estuvieran acomodados. Quiero empezar diciendo que os quiero profundamente. Sois mi familia y esos niños son el motor de mi vida desde que perdí a Carmen. No busco una guerra. Estoy aquí porque los problemas se hacen más pequeños cuando se miran de frente y se llaman por su nombre. Deslicé las hojas de resumen hacia Carlos y Elena. En los últimos 2 años, he aportado cerca de 35.000 euros para la logopedia y la terapia de Hugo. Eso no incluye los regalos, el material escolar, la ropa o nuestras salidas de los sábados. Lo he hecho porque adoro a mi nieto y creo en su potencial. No lo hice para llevar una cuenta ni para echárselo en cara a nadie. Hice una pausa, mirándoles a los ojos. Pero entonces recibo un correo donde se me excluye de la Navidad bajo el pretexto del núcleo familiar inmediato. Y a los pocos días, veo una publicación sobre un viaje de esquí de 5.500 euros en Baqueira. Estoy intentando entender cómo encajan esas 2 piezas en el mismo puzzle. Ramón tomó aire para intervenir. Mira, Lucas, lo que pasa es que... Ramón, te agradecería que me dejaras terminar, le corté con firmeza. Se quedó sorprendido, probablemente hacía años que nadie le pedía silencio. Pero cerró la boca. No me molesta el viaje a Baqueira. Si quieres agasajar a tu hija, es tu derecho. Lo que me duele es el patrón de comportamiento. Cuando hace falta solvencia, soy el abuelo indispensable. Cuando toca decidir quién se sienta a la mesa en Navidad, soy un añadido opcional. He permitido esto demasiadas veces y no va a volver a ocurrir. Elena empezó a lagrimear. Carlos no levantaba la vista del hule de la mesa. Me dirigí entonces directamente a Ramón. Llevas años convirtiéndote en el centro de gravedad de esta familia a base de maniobras y comentarios sutiles, decidiendo que es familia inmediata según te conviene. Vienes aquí, lo reorganizas todo a tu gusto y te vuelves a Bilbao. Y mi hijo te lo ha permitido porque es más fácil claudicar que enfrentarse a ti. Pero eso ha hecho daño, Ramón, y creo que en el fondo lo sabes. La mandíbula de Ramón se tensó notablemente. No voy a tolerar que se me acuse de... No te acuso, describo lo que veo, repliqué sin elevar el tono. Eres el abuelo materno y eso es sagrado. Pero no puedes decidir que yo valgo menos porque tú apareces 2 veces al año con un cheque más grande. El silencio en la cocina era absoluto. Miré a mi hijo. Carlos, necesito oírte. Carlos levantó la cabeza. Miró a su mujer, luego a su suegro y finalmente a mí. Vi en su rostro la misma expresión de cuando tenía 16 años y debía decidir si confesaba una falta. Se aclaró la garganta con dificultad. Tienes razón, papá. Su voz sonaba rota. Nos hemos aprovechado de ti. Quizás no con maldad, pero lo hemos hecho. Miró a Ramón con una determinación nueva. He dejado que los límites se emborronaran porque era el camino fácil. La culpa es mía. Elena intentó intervenir. Carlos, no digas eso.
No, Elena, es la verdad, continuó él. Mi padre ha estado en cada cita médica a la que nosotros no podíamos ir. Es a quien Hugo llama cuando está triste. Y nosotros le enviamos un correo sobre la Navidad como si fuera alguien a quien hay que gestionar. Siento mucha vergüenza por eso. Ramón se puso en pie, incómodo. Creo que esto se nos ha ido de las manos. Siéntate, Ramón, dijo Elena. Su voz era tranquila, pero tenía un filo que me asombró. Miraba a su padre con una lucidez agotada. Por favor, siéntate. Él obedeció. Elena se volvió hacia mí. Lucas, te debo una disculpa de verdad. No siento que te sientas así. Gestioné fatal lo de Navidad. Mi padre lo sugirió y yo le seguí la corriente sin pararme a pensar en ti. Y luego te envié lo de la factura como si fueras un cajero automático. Estuvo mal. Lo sabía mientras lo escribía y lo sé ahora. Ramón miró a su hija y algo cambió en sus ojos. No fue un arrepentimiento total, pero sí una grieta en su armadura. Lucas. No se me da bien compartir el espacio. Mi exmujer me lo dijo durante 20 años y tenía razón. No quería desplazarte adrede, es solo que quiero ser importante para esos niños y no siempre mido las consecuencias. Fue una confesión honesta, y viniendo de él, valía oro. Respiré hondo. Esto es lo que propongo, sentencié. Seguiré pagando la terapia de Hugo hasta junio. A partir de ahí, quiero que asumáis vosotros esa responsabilidad. No por falta de ganas de ayudar, sino porque debéis construir vuestra propia autonomía financiera para su cuidado. Tenéis 6 meses para planificarlo. Carlos asintió. Es más que justo. Segundo. Espero ser incluido en los eventos familiares clave. Navidad, Reyes, cumpleaños. Esté o no esté Ramón. Me alegra que él venga, pero yo también estoy. Si hay que coordinarse, nos coordinamos. Por supuesto, murmuró Elena. Y tercero. Mis sábados con los niños son intocables. No son un favor que os hago, son el derecho de un abuelo. Les encantan esos sábados, añadió Carlos. Hugo se pasa la semana preguntando por ti. Sentí un nudo en la garganta. No lo sabía. Ramón se inclinó hacia adelante. ¿Y yo? ¿Dónde entro yo en este esquema? Le miré a los ojos. Entras en el mismo sitio que yo, Ramón. Como un abuelo que suma y que no intenta restar al otro. Hay sitio de sobra para los dos en la vida de esos niños. Siempre lo hubo. Ese nunca fue el problema. Me sostuvo la mirada un largo rato y asintió una sola vez. Hablamos una hora más, con el café ya frío, recordando a Carmen y anécdotas de los niños. Ramón se fue primero. En la puerta, se detuvo y dijo sin volverse. Has manejado bien la reunión, Lucas. Fue su forma de reconocer mi victoria. Cuando Elena fue a arrancar el coche, Carlos se quedó un momento conmigo en el umbral. No dejo de pensar en mamá, dijo. Ella habría arreglado esto hace años. Seguro, asentí, pero quizá era necesario que lo hicieras tú. Me asustaste de verdad con lo de la terapia, papá. Lo sé. No iba a dejar al niño sin ella, pero necesitaba que entendieras qué es lo que estaba en juego. Me dio un abrazo de los que ya no se daban, apretado y sincero. Me quedé en el porche viendo cómo sus luces se perdían en la noche gallega, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, el aire en mi cocina volvía a ser puro. La Navidad de aquel año estuvo marcada por esas pequeñas incomodidades naturales que surgen tras una tormenta necesaria. Ramón se mostró cordial, casi cauteloso. Hizo un esfuerzo visible por sentarse a mi lado durante la cena, un gesto que sé que le supuso renunciar a su habitual papel de centro de mesa, y se lo agradecí internamente. Hugo me entregó una tarjeta que había hecho él mismo.
Era un dibujo de los dos en el tren, con figuras de palitos y sonrisas enormes que ocupaban toda la cara. Cuando me la dio, me miró a los ojos y dijo con una dicción clara, sin un solo titubeo: «He hecho esto para ti, abuelo, porque eres mi persona favorita». Lucía, que no está dispuesta a quedarse atrás, anunció de inmediato que yo también era su persona favorita, lo que desencadenó una negociación infantil sobre el orden de preferencia que nos mantuvo entretenidos hasta el postre. Antes de empezar a comer, Elena se levantó para hacer un brindis. Dio las gracias a todos por estar allí y luego, deteniendo su mirada en la mía, añadió con sencillez: «Y estamos profundamente agradecidos de tenerte aquí, Lucas. Lo decimos de corazón». Ramón, en un gesto de tregua definitiva, levantó su copa de vino de Rioja. «Así se habla», exclamó, sustituyendo su habitual aire de mando por uno de camaradería. «No fue el fin de todas nuestras diferencias, por supuesto. Ramón sigue siendo Ramón, pero ya no lanza dardos sobre mi implicación ni intenta monopolizar el afecto de los niños. Parece haber firmado una paz silenciosa con la idea de que los nietos tienen dos abuelos distintos y que, precisamente por eso, sus vidas son más ricas. Tal como acordamos, Carlos y Elena asumieron el coste de la logopedia de Hugo en julio. Le supuso un reajuste importante en su estilo de vida. Tuvieron que renunciar a suscripciones de televisión, a la cuota de un gimnasio de lujo y a lo que Carlos describió, entre risas, como una cantidad vergonzosa y poco saludable de comida a domicilio. Lo decía bromeando, pero detecté en su voz un orgullo nuevo. El de quien toma las riendas de su propia casa. Sigo recogiendo a los niños los sábados. No me pierdo ni un festival escolar, ni una tutoría a la que me inviten. Hugo tiene ya 9 años y lee libros que están 2 niveles por encima de su curso. El mes pasado me confesó que de mayor quiere ser científico para estudiar los terremotos porque, según su teoría, son básicamente la Tierra perdiendo los papeles, abuelo. En esos sábados compartidos pienso mucho en Carmen. Recuerdo todas las lecciones que me dio sin necesidad de dar sermones. Cómo ser paciente, cómo estar presente de verdad, cómo defender tu espacio sin necesidad de gritar. Reconozco que no siempre lo hice bien. Durante demasiado tiempo dejé que las cosas se deslizaran por la pendiente de la desidia, convenciéndome de que estaba preservando la paz cuando, en realidad, solo estaba evitando la incomodidad de ser honesto. La mecedora de castaño, la misma que estaba lijando cuando empezó todo este proceso, preside ahora mi porche trasero. A Hugo le encanta sentarse en ella cuando vienen de visita. Se balancea con la mirada perdida en el jardín y me lanza preguntas sobre historia que me dejan descolocado. Me pregunta por qué hay guerras, por qué existe gente mala o si los seres humanos siempre hemos sido así. No siempre tengo respuestas académicas para él, pero lo que sí tengo es todo el tiempo del mundo para escuchar sus dudas. He aprendido que estar ahí de forma fiable, consistente y sin condiciones, es el regalo más auténtico que un hombre puede ofrecer. Hay una verdad sobre las familias que desearía haber comprendido mucho antes. La generosidad sin límites no se transforma en amor, con el paso del tiempo se transforma en una expectativa. Y las personas que de verdad te quieren no necesitan que seas un mártir complaciente. Necesitan que seas honesto. Necesitan ver que conoces tu propio valor, porque si tú no te respetas, ellos, tarde o temprano, también dejarán de hacerlo. Aquella conversación tan difícil en la mesa de la cocina resultó ser el ancla que lo salvó todo. No porque hiciera magia ni cambiara a nadie de la noche a la mañana, sino porque nos obligó a mirarnos sin máscaras. La honestidad, aunque llegue con retraso, limpia el aire de una manera tan absoluta que terminas preguntándote cómo demonios podías respirar antes de ella. Si alguna vez te sientes desplazado en tu propia familia, si sientes que eres útil para las cargas pero invisible para las celebraciones, recuerda esto. Tu presencia no es menos valiosa que tu aportación económica. No tienes que comprar tu sitio en la mesa de los tuyos.
Hablar por uno mismo no es un acto de egoísmo, es el acto de amor más grande que puedes hacer por todos, incluido tú mismo. Conoce tu valor. Di lo que piensas con calma, pero con firmeza, y confía en que quienes deban quedarse a tu lado, lo harán. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor.